Ya estamos Vamos. grabando, Sí. estamos, no sé, tengo una dificultad con la conexión, Gaby, no sé cuántos somos, si conviene empezar. Sí, empecemos porque ya son 49 las personas. 49. 49. 17:08. Les vamos a pedir que apaguen los micrófonos para que podamos escuchar a quienes van tomando la palabra. Les damos la bienvenida ahora que comenzamos oficialmente a todos, a todas, y le paso la palabra a Claudia Lombardo, que se va a presentar, va a decir por qué está aquí compartiendo este espacio. Sí, desde ya les agradezco a todos. Tengo un problema de conexión, así que es posible que se me corte, pero voy a aprovechar para el inicio. Con estos tiempos tan extraños de pandemia y de conexión permanente, también nos juegan malas pasadas. Se cortó ya. Sí, se cortó, la vamos a esperar un poquito. Quizás se descongele. Allí está otra vez. Que tome Coca-Cola, dice. Educativa, un poco encontrándonos, a ver por dónde andábamos, qué nos pasaba, y se hicieron encuentros periódicos en los que cada vez somos más y nos encontramos a compartir, a reflexionar y a formarnos. Desde el Hub, que pertenece al Board de Educación y Ministerio de la Iglesia Metodista Unida y que corresponde para toda América Latina, y al AIME estamos muy contentos de ir generando actividades en conjunto de capacitación y de reflexión, y que estos espacios avancen más allá de nuestras propias ideas e iniciativas. Así que estamos muy, muy contentos, les damos la bienvenida a todos, a todas las que están aquí acompañándonos, y particularmente a Harold Segura, que estamos muy, muy, pero muy felices de que nos pueda acompañar, a reflexionar, a pensar, a darnos herramientas, y bueno, a construir entre todos algunos recursos, y ver que además nuestras propias realidades se tocan, se reconstruyen, avanzan y nos abren puertas para continuar en conjunto y estableciendo vínculos más allá de las distancias, más allá de las pandemias, más allá de las vacunas. Aquí estamos, así que bienvenidos a todos, damos por iniciada la actividad y le voy a pedir a Gabriela entonces que nos ayude con la presentación de nuestra conferencista de hoy y del tema, para que podamos aprovecharlo y continuar entonces con nuestra actividad. Gracias, Claudia. Antes de presentarlo, para quienes no me conocen, soy Gabriela Maya, secretaria ejecutiva de ALAIME, de la Asociación Latinoamericana Metodista de Instituciones Educativas, y está presente nuestra presidenta, María Luisa Coachayo. Hola, María Luisa. Y es siempre un gusto y una emoción encontrarnos, por eso charlábamos todos, ¿no? Cuando abrimos la puerta para entrar en este espacio, porque también necesitamos encontrarnos, necesitamos estar juntos, así como en los encuentros que realizamos el año pasado. Les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados, que escriban sus comentarios, sus preguntas, para poder hacer la mejor utilización posible de nuestro tiempo, y al terminar la disertación, Harold, vamos a dar lectura a las preguntas y a los comentarios. Muchos de ustedes ya los conocen a Harold y le han contado que lo siguen en las redes. Acá vino tu gente, Harold, se ve que vos traes gente. Se van sumando más participantes, ya somos 55, hubo 80 inscriptos, un poquito más de 80 inscriptos, así que estamos muy contentos por eso. ¿Y quién es Harold Segura?
además de un amigo de algunos de ustedes, es director del Departamento de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe. Él es pastor bautista desde 1980, es teólogo y docente universitario. Lo invitamos porque nos interesa mucho su línea de pensamiento, lo hemos escuchado en otras oportunidades, en otros espacios, y sabemos que tiene algo potente para decirnos, y nos gusta también saber otras cosas de su vida que lo constituyen como persona, y es que él está casado hace 36 años con Marilú, que es psicóloga, y también, además de que lee mucho y es amiguero, como decimos en Argentina, también es papá de Laura, que es médica, y de Juan Miguel, que es economista. Todo esto hace que sea Harold Segura. Harold, damos gracias al Señor por tu vida y te agradecemos tu generosidad por compartir este espacio con nosotros y con nosotras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias por ese saludo tan cariñoso, tan afectuoso. Igualmente que por la invitación tuya de UCEL. Muchísimas gracias a Claudia, a vos, a todos los directores de UCEL. Y un gusto tener aquí a tantas amigas y amigos que de verdad me hace falta verles. Nos veíamos una vez cada año y medio. En Perú con Rafa, en Argentina con Graciela, que me da un gusto tenerte aquí, con Leo, que hace unos asados recomendables. Bueno, Sandra en Bolivia. Pero imagínense, yo que tenía un ritmo de viajes de 2 viajes al mes, a veces 3, llevo ya año y 2 meses sin salir. Ya Marilú, mi esposa, no sabe qué hacer conmigo aquí. Entonces, no, le estamos pasando muy bien. De verdad que la estamos pasando muy bien. Permítanme, yo quito esta pestaña. Sorprendentemente, esa pausa me ha hecho muy bien. He tenido tiempo para otras cosas y aprovechando estos medios de la virtualidad que también nos sirven mucho. Y yo creo que nos acercan a gente que en los viajes no siempre uno puede saludar y relacionarse con ellos y ellas. De manera que una alegría estar compartiendo este tiempo de reflexión y de mutuo aprendizaje. Permítanme, voy a subir la presentación y desde ya les adelanto que la presentación se las voy a dejar a ustedes. No se la pasé antes a Gaby porque ustedes son maestros, maestras, saben que cuando uno está haciendo la presentación capta algo que debe mejorar, un dedazo que equivocó algunas palabras. Entonces hago la presentación, inmediatamente hoy edito y te la mando a vos, Gabriela, para que todos puedan tener la presentación. Entonces, gracias, permítanme, bueno, por cierto, si ven algún dedazo por ahí, pues lo ponen en el chat para que hagamos la edición entre todas y todos. Aquí está la presentación. Y el tema, tal como lo habíamos presentado, quito estas pestañas para que no, ahí estamos bien. El tema lo hemos presentado así, lo acordamos con Gabriela. Capellanías samaritanas. Una perspectiva desde la ternura. Quienes me han escuchado antes o han leído algo de lo que he puesto en las redes saben que uno de mis enfoques prioritarios de trabajo pastoral y teológico y de desarrollo social es la ternura. Es un enfoque. Y sobre el enfoque de ternura, uno pudiera poner ese enfoque, por ejemplo, para la educación. Pedagogía de la ternura, de la cual el gran maestro al cual le debemos mucho es Alejandro Kusianovic, de Perú. El padre Alejandro ha hecho unas contribuciones enormes por las que le estamos muy agradecidos
en el campo de la pedagogía, pero también de la aplicación de la ternura al campo político, que me parece a mí que es una de las novedades más gratas que nos ayudan a ampliar también la conceptualización de ternura. El último libro, si es que no ha producido otro después del último año y medio que le vi, me regaló un libro muy pequeñito que se llama Ternura Política. Ternura Política. Entonces noten cómo el enfoque no solamente tiene aplicación en la educación, tiene aplicación en la política. Dice Alejandro, y lo vamos a repetir aquí durante la presentación, hablar de ternura política nos hace el favor de no encerrar la ternura en el ámbito de lo privado, en el abrazo, el beso tan importante, el afecto individual, sino que tiene una trascendencia también social y política. Tiene aplicaciones al desarrollo social, que es principalmente la aplicación con la cual más trabajamos en la organización para la cual sirvo. ¿Cómo proponemos ese enfoque de ternura para el desarrollo saludable de niños y niñas a partir de familias que en lugar de educar violentando, eduquen con ternura, con cariño, con respeto, de manera dignificante, en fin? Hay otros enfoques, hay otras aplicaciones de ese enfoque. En alguna ocasión en Nicaragua me invitaron, mire qué aplicación más interesante, sabiendo que soy también administrador de empresas, me invitaron para que enseñara sobre ternura y gerencia. Muy novedoso. Ternura y liderazgo, ternura y gobierno. ¿Es posible aplicar los enfoques de ternura a gerencias cristianas más humanizadas? Bueno, para quienes creen que eso no es posible, algunas cosas interesantes alcanzamos a avanzar con las nicaragüenses y nicaragüenses en cuanto a gerencia con ternura. Se ha hablado mucho de gerencia de servicio, gerencia ética, pero la gerencia con ternura pues es un enfoque novedoso también que hemos desarrollado. Por lo menos hemos tocado en unas primeras fases. Pero hoy vamos a hablar de ternura y capellanías. Muy cercano a ternura y pastoral, que por cierto estamos desarrollando una serie de metodologías de pastoral de la ternura. Eso todavía está en proceso, porque creemos que en América Latina una de las cosas más urgentes, uno de los llamados más importantes que debemos hacer hoy a la pastoral, es que en lugar de una pastoral autoritaria, jerárquica, impositiva, patriarcal, tecnócrata, pensemos en una pastoral de la ternura. Pero vamos a conocer el enfoque en sus generalidades y al final vamos a buscar entonces las aplicaciones para el tema nuestro, que es capellanías. Por ahí hay un micrófono abierto, creo, Gaby. Estoy buscándolo. Sí, el problema es que de pronto entre al baño y tengamos entonces que... Bueno, ya salió. Bueno, miren la ruta que les propongo. Vamos a comenzar con un punto de partida. ¿De qué es que se trata esto de ternura y capellanía? Después vamos a hablar de un enfoque ya más específico de capellanías con ese enfoque de ternura. ¿A qué nos estamos refiriendo? Después nos abrimos un poco a conocer el enfoque general. La ternura como un enfoque de desarrollo humano integral que tiene aplicación a esos campos que les dije: educación, política, sociedad, pastoral, familia. Vamos a conocerlo de manera general para después, en el cuarto paso, hablar de la ternura como una opción para las capellanías en tiempos de crisis generalizada.
Voy a calificar así esta crisis que estamos viviendo, porque ya hoy no podemos hablar solamente de una crisis sanitaria. Es una crisis social, económica, política. Se anuncia una década muy difícil para América Latina. En lo social acabamos de retroceder 10 años en cuanto a desarrollo social. Todo esto perdido en un año de pandemia. Entonces, las cifras que se anuncian en las tendencias de los especialistas respecto de desigualdad, pobreza, desempleo, violencia intrafamiliar, son cifras alarmantes que nos hacen pensar que las capellanías y las pastorales en generales tendremos que afrontar uno de los desafíos inesperados en nuestra generación. Pues vamos a pensar este enfoque de ternura que tantos recursos puede darnos para esos nuevos desafíos. Y después entramos en algo que nos gusta mucho, que es el diálogo, la conversación. Yo voy a estar muy atento a tomar notas de las contribuciones que ustedes hagan para poder hacer quizá una segunda versión mejorada de esta primera que voy a hacer ante ustedes. Comencemos entonces con el punto de partida. Lo enuncio así. La pandemia por la COVID ha representado, ya sabemos, cambios inesperados para la acción pastoral y en nuestro caso para el ministerio de las capellanías. Creo que en los cursos de formación de capellanías, y yo fui capellán en Colombia un tiempo, nunca se nos preparó para una pandemia. Nunca se nos preparó para una pandemia, ni capellanías en hospitales, ni capellanías en centros educativos, en empresas. Jamás pensamos esto. Son cambios no solo en el ámbito personal o privado, donde casi siempre se concentra la acción ministerial en momentos de densidad y eventos significativos. Ahí principalmente se ha centrado la acción de las capellanías, en ese ámbito más personal y privado, sino que ahora se suma una gran crisis pública y política. Lo que hasta ahora hemos presenciado en la parte de salud es muy triste. Tenemos 171 millones de personas infectadas. La estadística de esta semana presenta 3,5 millones de personas muertas. Pero los efectos sociales, como les decía, pero no, el barrio dice para mí. Los efectos sociales, los de ahora y los que vendrán, son aún más lamentables. Pobreza, desigualdad, violencia, por mencionar solamente 3. Y desde ya nos vamos preguntando cuáles son las implicaciones que estas problemáticas sociales tienen también para la acción ministerial de las capellanías. Ante el enorme tamaño del desafío se requieren enormes cambios en nuestros modelos de acción ministerial. Es en este sentido en el que las capellanías samaritanas, como las vamos a llamar, desde la perspectiva de la ternura de Dios, representado en el buen samaritano, me parece a mí ofrecen posibilidades para la acción pastoral humana, humanizadora y transformadora. Por ahí vamos a ir en la presentación de esta tarde. Capellanías con enfoque de ternura. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Y seguramente ustedes querrán añadir algo más a lo que yo voy diciendo. Lo pueden poner en el chat o me lo pasan después porque estoy muy interesado en complementar este enfoque con la ayuda de ustedes también. La ternura se entiende aquí en su aplicación para las capellanías como una, a ver cómo les suena esto, como una virtud pastoral a través de la cual se acompaña a las personas, no solo con herramientas técnicas para la acción pastoral y terapéutica, que es generalmente lo que las universidades, los institutos
Los seminarios nos ayudan tanto en la acción de las capellanías, nos dan un instrumental terapéutico, nos dan un instrumental científico para poder actuar como capellanes efectivos en las situaciones de crisis, situaciones de transición, coyunturas personales, organizacionales. Eso está bien. Pero a eso vamos a agregarle que no solamente requerimos de esas herramientas, sino también, y ante todo, y pensando en la actual situación de crisis globalizada, con actitudes humanas, ahí va lo de ternura, con actitudes humanas de cariño, afecto, reconocimiento respetuoso y amor. Pensemos en el buen samaritano, sin el cual no es posible el desarrollo humano integral, ni la superación de las crisis humanas que tengan el componente de resiliencia, que pienso yo es uno de los ingredientes fundamentales de la acción de las capellanías en este momento. ¿Qué agrega la ternura? Bueno, la ternura podría agregar recursos ministeriales, técnicos, terapéuticos, pero sobre todo apunta a una actitud humana y a unos compromisos humanizadores de transformación. Esa virtud pastoral, como la hemos llamado, caracterizada por el compromiso humano y humanizador, no solo se detiene en el acompañamiento de las crisis puntuales de la persona o del grupo en una dimensión estrictamente individualizada o personal, la persona enferma, la persona desempleada, el conflicto en la empresa, la transición escolar en la universidad, y esa lista, esa larga y conocida lista de situaciones que los y las capellanes atienden. Pero estamos agregando aquí que esta acción samaritana no se reduce al ámbito de las relaciones privadas o de la intimidad, sino que también se asume como virtud social o virtud política, que pienso yo es una de las novedades que podría introducir el enfoque de la ternura a la acción de las capellanías, dentro de otros enfoques que también lo traen, pero este lo trae de la mano de la ternura política. En este caso, a la acción pastoral y sacerdotal se estaría uniendo la acción profética, causa y motivo de muchas crisis personales. Es decir, en esa dimensión política de la ternura, él o la capellán no solamente se preocupa por el enfermo, sino que se preocupa por las condiciones sociales donde se da la enfermedad. No solamente se preocupa por la situación de la persona afectada en el ámbito escolar, sino por estructura educativa. Y pienso que en este momento, pues no estamos solamente atendiendo esos casos privados, individuales, sino que la pandemia nos ha traído unos contextos sociales en los cuales la capellanía podría también tener lo que estamos llamando aquí dimensión profética. Por otra parte, el enfoque de la ternura para las capellanías comprende también la vocación ministerial a la que ha sido llamada todo el cuerpo de Cristo. La capellanía con enfoque de ternura no solamente se centra en la persona del capellán, sino en la comunidad de fe, en la cual está inserto el capellán. Es decir, es una acción que se hace también con el acompañamiento de una comunidad de fe. Pienso que en este momento el sentido de comunidad es de urgente recuperación frente a unas anteriores décadas donde las comunidades de fe, por todos los movimientos eclesiales que hemos visto, que nos lo explica también la sociología de la religión en América Latina, han perdido ese componente de comunidad. Pues es el momento de recuperarlo
digo yo, también desde la capellanía. No solo incluir a los agentes de la capellanía, sino también a la comunidad de fe que está detrás de esa acción. Es cuestión de comunidades de fe que asuman vocación de cuidado, nutrición y afecto humanizador. Vayan tomando sus preguntas, aportes, contribuciones, porque eso va a ayudarnos mucho en el diálogo. Bueno, este es un libro que recordarán algunos de ustedes. Tuvimos la alegría de presentar en Buenos Aires hace unos 2 años y medio. Tuve la alegría de ser el editor junto con la doctora Ana Greller, que es una médico pediatra que trabaja también con nuestra organización, World Vision, y que ha dedicado mucho tiempo a la conceptualización teórica de ternura. La ternura es, y cerramos esta parte, entre otras, una revolución cultural que anima el florecimiento humano integral. Esta revolución se cultiva desde las relaciones de amor inquebrantable, indispensables en la capellanía, acompañamiento de vida, también indispensable, pero agregamos en lo que hemos estado haciendo énfasis desde el inicio, la reivindicación política de los derechos ante o tras la búsqueda de una sociedad libre de violencia, plena de humor, de amor y de humor, más igual y más justa. Avancemos ahora con la ternura como enfoque de desarrollo humano integral. Digamos que este es el marco conceptual general de ternura. Y después vamos a las aplicaciones ya más específicas de capellanía. Acudamos a Leonardo Boff. Siempre nos ayudan en estos temas varias personas que han estado ya por muchos años trabajando el tema de ternura. No habían tenido mucho eco, la verdad es esa. Leonardo Boff hace 15 años viene hablando de ternura, brasileño, bien sabemos. Ofelia Ortega en Cuba, la escuché hace más de 15 años también hablando de lo mismo. Alejandro Kusianovic, ni qué decir, más de 20 años. Hugo Asman, hace más de 30 años hablando de estos temas, de manera que no estamos frente a algo muy nuevo, sino que en este momento tiene mayor atención de nuestra parte. Vamos con Boff. ¿Qué es la ternura? De entrada descartemos las concepciones psicologizantes y superficiales que identifican, dice Leonardo Boff, la ternura como mera emoción o excitación del sentimiento frente al otro. La concentración solo en el sentimiento genera sentimentalismo, que creo yo que es la duda que muchas personas levantan cuando uno propone el enfoque de la ternura, ya sea para la educación, la pastoral, en fin. Harold, eso no pasa de ser sentimentalismo, afecto, abracitos, besitos. Hay unos países donde se plantea esa duda con más contundencia. La he notado más, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, aquí en Centroamérica, México. Sobre todo en la experiencia nuestra en esos países hemos visto más dificultad y sobre todo la asociación de ternura con mujeres o con niños y niñas. Este asunto de la ternura no es para hombres y personas adultas, sobre todo es para niños y niñas. Entonces Boff, adelantándose a eso, dice, aquí no estamos hablando solamente de un sentimentalismo, nos referimos a algo más amplio. Y sigue explicando él. La ternura irrumpe cuando la persona se descentra de sí mismo. Pensemos en el buen samaritano. Cuando la persona se descentra de sí mismo. Bueno, pensemos en el modelo de capellanía por excelencia que es Jesús. Una persona descentrada.
La razón de ser de Jesús no fue Jesús. Por cierto, Jesús tenía otros centros que eran el reino de Dios y la voluntad del Padre. Era una persona que hacía ministerio no centrada en sí mismo. John Sobrino dice, el ministerio de Jesús es un ministerio descentrado. Quizá en eso está pensando Leonardo Boff también aquí cuando dice, sale en dirección del otro. Buen samaritano. Siente al otro como otro. Dice el buen samaritano en algunas versiones, cuídemelo. Quizá no sea la mejor traducción. La traducción más exacta sería cuídalo, pero algunas traducciones lo han puesto y me gusta mucho como cuídemelo, que es como mío. Siente al otro como otro. Participa de su existencia y se deja tocar por su historia de vida. Imagínense toda la fuerza que eso tiene en un mundo en el que muchas veces las capellanías han perdido ese sentido de humanización. Yo converso con mi hija que es médica y bueno, es una de las profesiones en las cuales uno supondría que tendría que haber un sentido de humanización, de sensibilidad y de afecto muy profundo. Pero ustedes bien saben cómo es ese mundo médico. Lo estamos viendo por estos días. Y las historias que ella me cuenta, yo le digo, Laurita, yo pensé en alguna época que uno de los medios más difíciles para uno ser cristiana o cristiano era el mundo político o el mundo del derecho. Pero ahora pienso que uno de los más difíciles es el de la salud. Y agreguémosle el de la pastoral. La gran crisis que vive la pastoral en América Latina no es de crecimiento numérico ni de éxito económico, es de sentido de lo humano. Es de sentido de lo humano. Entonces, en el caso de las capellanías, recuperar ese sentido es urgente, es vital y sería la gran contribución para esta década de crisis aceleradas e inesperadas que tendremos. La ternura es el afecto que damos a las personas en sí mismas. Es el cuidado sin obsesión, sin paternalismo, que dignifica. Ternura no es, dice Boff, afeminización ni renuncia de rigor. Es un afecto que a su manera nos abre al conocimiento del otro. Sentido de lo humano. El amor y la vida son frágiles, su fuerza es invencible. Y esa fuerza viene de la ternura con las cuales los rodeamos y nos alimentamos siempre. Bueno, otra persona que ha hecho también aportes significativos al tema de la ternura es Nuria Martínez Gayol. Ella trabaja en la Universidad de Comillas en Madrid, trabaja junto a otros académicos y entre sus textos está un espacio para la ternura, miradas desde la teología. Sobre teología de la ternura hay ya varios trabajos desde hace 25 años más o menos. El Papa Francisco hace 2 años celebró la publicación del primer libro sobre teología de la ternura de un teólogo italiano de apellido Rochetta. Se llama Teología de la Ternura y ahí cerca al Vaticano hicieron una celebración por los 25 años de ese libro. Bien saben que Francisco habla con cierta frecuencia de la ternura y bueno, celebró los 25 años y aprovechó para animar a nuevas exploraciones teológicas desde el ángulo de la ternura. La ternura, dice Martínez Gayol, supone el amor, pero no se identifica simplemente con él. La ternura nos habla de una dimensión específica del amor. Viene siempre la pregunta si existe la palabra amor, ¿por qué tenemos que agregar ternura? Eso en el campo de las ciencias bíblicas y la traducción es todo un tema importante. La mayoría de traductores con los que he podido conversar me dicen, hay una gran diferencia
entre traducir amor y traducir ternura. Pocas veces hemos escogido ternura, muy pocas veces en el Primer Testamento, pocas en el Segundo, pero me decía Edesio Sánchez, traductor mexicano, es muy probable que en los próximos años las nuevas traducciones tengan en cuenta también esta palabra que es completamente válida para la traducción, ya sea del hebreo o del griego. Y la diferenciación entre amor y ternura, caracterizada por un dato de desbordamiento, sobreabundancia y exceso. Ternura es el rostro vulnerable del amor que nos acerca y entrega a través de una exteriorización expresiva de delicadeza, cuidado, solicitud, dulzura, que es una característica del fruto del Espíritu en Gálatas. Dulzura, que volviendo a lo de los traductores me decían, por ejemplo, en el caso del fruto del Espíritu, bien pudiera traducirse ternura, como una de las 9 partes de ese fruto. Al mismo tiempo que ofertando protección, vigor y firmeza. Esto de la firmeza, creo que no hay mejor ejemplo que el de Jesús volteando las mesas de los cambistas. ¿Qué lo hace con la misma ternura? El mismo afecto ternural con el que acoge a los niños y niñas. Porque la ternura se indigna. Entonces, de allí que Nuria Martínez hable de vigor y firmeza como componentes también de la ternura. Quien ha conocido la ternura se sabe poseedor de una segunda piel que le hace más vulnerable y al mismo tiempo más humano, o al menos más capaz de penetrar en el secreto de una humanidad, capaz de sentimiento y estremecimiento hasta límites insospechados, capaz de adornar la existencia, forma linda como ella se expresa, capaz de adornar la existencia de una luz acariciadora e imprimir una cadencia musical al paso de los días, que derroca el tiempo y sonríe al espacio mientras lo abraza, abarcándolo. Hermosísima la forma como lo expresa. Bueno, y terminemos aquí. Otro gran maestro que nos ha hecho un gran favor en teorizar sobre este tema fue Humberto Maturana, a quien le rendimos un homenaje más después de su muerte acaecida recientemente. Biólogo chileno, muy conocido para nosotras y para nosotros, y que quizá fue una de las primeras personas también que acogió este término. Maturana dice, la ternura es la expresión de que uno, al captar al otro en su legitimidad, lo acoge junto a uno. Volvemos al buen samaritano. La aceptación de la legitimidad del otro es visionaria. Consiste en que uno ve al otro y al verlo no lo niega. Pero eso no implica necesariamente que uno lo acoja. Si lo acoge, hay ternura. Para él, clave la acogida. La ternura, entonces, no es otra cosa que moverse con el otro en esa visión que lo acoge y en la cual uno descubre sus deseos, sus necesidades, sus vulnerabilidades, agreguémosle, y los toma en cuenta en su vivir. Acogiendo, se acoge. Y terminamos. Para que el amor eduque, hay que amar y tener ternura. El amor es dejarse aparecer. Y no bien pudiera decir, bueno, podríamos pensar esto también en clave de capellanía. La capellanía es dejarse aparecer. Y dejarse aparecer con su humanidad, acogiendo, acompañando y otros verbos que son fundamentales para la acción de capellanía. Darle espacio al otro para que tenga presencia, niños, niñas, amigos, amigas y nuestros mayores. Vamos ahora a la parte que más nos interesa. ¿Y qué tiene que ver esto si quisiéramos hablar de pautas específicas de la ternura para las capellanías?
Con este marco, aquí pudiéramos parar y preguntar, bueno, ¿qué pautas quisiéramos sugerir para la acción de las capellanías? A mí se me ocurren 4 para empezar, esperando que ustedes ahora puedan proponer otras. Ternura y capellanías en tiempos de crisis generalizadas. Lo primero y lo más obvio, la humanización de la atención en capellanías. Siendo que la ternura, digo, es una cualidad relacional que se expresa en la forma como interactuamos para buscar el bienestar, el cuidado colectivo, para afirmar la integridad, la dignidad de las personas que acompañamos. Las capellanías, por lo tanto, además de profesionalizar sus herramientas terapéuticas y pastorales, no nos ha ido mal en la profesionalización de las capellanías. Yo recuerdo ya hace más de 20 años cuando pertenecía a un grupo de capellanes en Cali, Colombia. La formación era mínima. La formación era mínima. Había recursos muy escasos, programas de formación muy escasos, pero hemos avanzado y hemos avanzado bastante. Países como Chile, Argentina, bueno, tantos otros en América Latina donde hay programas académicos bastante completos para dar todo el instrumental terapéutico y ministerial. Entonces digo, además de seguir insistiendo en la profesionalización de esas herramientas terapéuticas y pastorales, en el enfoque de ternura, las capellanías requieren afinar sus cualidades relacionales y humanas. Hicimos ahora la aplicación con el campo de medicina. La hacemos ahora en el campo de la capellanía. La crisis no es tan profunda como en medicina, pero ya comienza a verse. Entonces aquí la ternura llama la atención para esas cualidades que debe acompañar a la capellanía. Cualidades relacionales y humanas, sobre todo en el caso de la pandemia, cuando las herramientas terapéuticas y profesionales se quedaron cortas. Esa ha sido la experiencia en el año de pandemia. Lo que sabíamos nos servía, pero no respondía a ese contexto tan particular, tan desconocido como la situación de pandemia. Entierros, servicios fúnebres por una plataforma virtual, el acompañamiento presencial no se podía. Recuerden ustedes en las primeras semanas de confinamiento, el desconcierto para capellanes, para pastores, para asistentes pastorales en las iglesias. ¿Cómo se hace la consejería? ¿Cómo se hace el acompañamiento? ¿Cómo se hace la orientación? ¿Cómo se hace esto? Porque nos desborda. Las herramientas las teníamos para otras situaciones. Hay mucho que aprender de este primer año y se va a aprender por el desconcierto que vivimos, quizás los errores que en algunos casos cometimos, porque nadie estaba preparado para esto. En el campo de la asistencia pastoral, igualmente. La segunda, la mencionamos desde el inicio, por la dimensión profética de la atención de las capellanías. No ha estado tan presente, sobre todo en ciertas capellanías que yo conozco, donde esa dimensión profética, esa dimensión social y política, que todavía no tiene entrada en muchas de nuestras comunidades de fe, menos las tiene en la acción de las capellanías, que, como decíamos también, está más concentrada alrededor de lo personal e íntimo. Pues bien, la ternura es expansiva, se cultiva desde las relaciones primarias, pero no se detiene allí, lo dijimos desde el inicio, sino que se expande a los demás espacios de socialización, desarrollo, democratización y defensa de la justicia y los derechos. Y díganme si no son temas que pertenecen también a las capellanías.
Bueno, estamos en el caso de la crisis social que está viviendo Colombia, profunda crisis social que no es gratuita. Estamos en el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo más desigual del mundo. Más de medio siglo, mucho más de medio siglo, gobernado por una sola clase política. Un conflicto social armado de más de 53 años ahora, agravado por el conflicto del narcotráfico. Yo me pregunto, las capellanías universitarias en ese estallido social, ¿qué función cumplen? Si ustedes tienen curiosidad por ver a alguien que está dando acompañamiento pastoral a estos muchachos que injustamente los están tratando como vándalos y delincuentes, véanse las redes sociales del arzobispo de mi ciudad, que es la ciudad de Cali, Darío Monsalve, Monseñor Darío Monsalve, hombre valiente, de voz profética, que tiene temblando a la misma Conferencia Episcopal Colombiana por sus declaraciones, pero que cumple un papel de acompañamiento y de capellanía con esos jóvenes. Es el arzobispo de la tercera ciudad de Colombia, ciudad de 2,5 millones de habitantes. Acaban de hacerle una entrevista ayer en televisión. Aparece Monseñor Monsalve junto a un fotógrafo alternativo de 23, 24 años, un joven comprometido que es el único periodista que está pudiendo entrar a los centros de resistencia, que en Cali ya llegan a más de 30. Bueno, es esa dimensión social y política de la capellanía a la cual la ternura política nos llama la atención. Esos espacios de desarrollo, democratización, defensa de la justicia y los derechos. La ternura de Dios se demuestra en actos proféticos de humano compromiso, por ejemplo, cuando se busca la justicia que restaura y promueve igualdad. Entonces, tener esa mirada para los capellanes, las capellanas, pastores, pastoras, psicólogos, psicólogas, me parece que siendo una dimensión que ha quedado tan al margen en esas disciplinas, pues es urgente recuperarla desde el enfoque de la ternura samaritana. La tercera, por el autocuidado y bienestar de los agentes de capellanías. Entonces hemos dicho el factor humanizador, el factor profético, pero viene también de la mano de la ternura el del autocuidado. La ternura nos convoca a cuidar y nos convoca a cuidarnos. Recordando aquel versículo de cuidar nuestro propio corazón. Cuidarlo es atender, aquí retomo a Boff, el centro psíquico, porque de él salen, como lo enseñó Jesús, del corazón salen las cosas buenas y las cosas ruines. Ustedes tienen mucha experiencia en capellanía y saben cómo el cuidado de otros, de otras, muchas veces destroza el corazón de la misma persona que está acompañando. Siempre hay un riesgo en el cuidado que es descuidarse el cuidador. Pues la ternura nos llama al cuidado de nosotras y nosotros mismos. Ese corazón se mantiene apaciguado con una vida serena y saludable. Entonces vendría todo un capítulo en la atención de los capellanes hacia sí mismos, su salud, su bienestar integral que incluye su espiritualidad y tantas otras cosas que pudiéramos enumerar dentro de cuidado personal integral. Nutrido con una espiritualidad emocionalmente sana y socialmente comprometida. Creo que aquí, no solamente para capellanía, sino para el ministerio pastoral en general, hemos dejado por fuera esos capítulos del autocuidado que en el caso de la pandemia los hemos visto muy evidentes de cómo afectan también nuestra emocionalidad y nuestra vida en general. Lo hemos visto en capellanes, pastores, psicólogas,
y otros acompañantes de humanidad. Y finalmente, por la compasión, y ahí vamos con el buen samaritano, con la compasión como centro vital de las capellanías y de los capellanes. La capellanía como ministerio y los y las capellanes como personas. Las capellanías cristianas que tienen como modelo a Jesús actúan desde el centro vital de un corazón compasivo. Es decir, la pregunta es, ¿qué mueve finalmente a un o a una capellana? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? Lo que nos muestra el Evangelio, sobre todo en esa parábola del buen samaritano, es que el hombre fue movido por la compasión, que es lo que mueve también a Jesús. La compasión es sanadora. Si hablamos del autocuidado del capellán, la capellana. Un corazón compasivo que sabe salir de sí y ponerse en el lugar del otro. Esa compasión, como la del buen samaritano de Lucas 10, ahí hay un error, abre el corazón a la caricia esencial que llama Bof, y así nos permite percibir que somos hermanos, hermanas y que pertenecemos a una misma humanidad. En la expresión de Henry Nouwen, el ya fallecido sacerdote holandés, muy conocido en el ámbito de las capellanías porque fue capellán, hablaba del sanador herido. Es esa persona que sirve desde la compasión, reconociendo su propia vulnerabilidad. Mejor ejemplo que el de Jesús no lo hay. Bueno, antes del diálogo, pues leamos el texto de referencia. La parábola del buen samaritano. Un hombre que bajaba de Jerusalén, leámoslo en clave de ternura. Un hombre que bajaba de Jerusalén, ahí está el templo, a Jericó, ahí no hay templo. Fue asaltado por unos ladrones que le robaron cuanto llevaba. Aquí estamos frente a una situación que va más allá de la individualidad del asaltado. Estamos frente a una situación social. La entendemos muy bien en América Latina, donde los asaltos no suceden en un vacío social. Lo hirieron gravemente, violencia. Se fueron dejándolo medio muerto. Fantástica la descripción de Lucas. Lucas nos tiene acostumbrados a eso. Casualmente, ahí habría toda una clave para la capellanía casual, no siempre programada. Bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de largo. Del mismo modo, un levita al llegar a aquel lugar vio al herido, pero pasó de largo. Finalmente, un samaritano, el tema intercultural importantísimo aquí, es un samaritano que iba de camino, llegó junto al herido y al verlo, este también vio, se sintió conmovido. Miren que va de las entrañas hacia afuera. Es humanidad. Aquí no hay una disciplina que se está aplicando, sino un corazón que se está moviendo. Se acercó a él, le vendó las heridas poniéndole aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura. ¿Qué detalles? Lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posadero y le dijo, cuida bien a este hombre. Las otras traducciones, ya les dije, dice, cuídamelo. Si gastas más, te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le replicó, pues vete y haz tú lo mismo.
Y entramos a la parte que más nos gusta, que es la parte del diálogo. Muchísimas gracias por la atención y Gaby o Claudia tienen ahora la palabra. Yo bajo la presentación. Gracias, Harold. Y nos parece que en el ambiente flota como un silencio especial, ¿no? Porque nos ha conmovido, nos ha movido, y entonces, a pesar de la virtualidad, el clima se puede sentir, el ambiente se puede sentir. Y los y las invitamos a que puedan escribir sus comentarios, sus preguntas. Ya hubo algunos de esos comentarios, lo vamos a hacer en forma escrita porque somos muchos, gracias a Dios, una muy buena convocatoria, somos un poquito más de 60 personas, entonces es complicado si abrimos todos los micrófonos, ¿no? Vamos a ir dando lectura a algunos de los pensamientos que fueron acercando, algunas de las preguntas, Harold. Y el pastor Leonardo Félix nos dice: cuando los colectivos feministas en Argentina y América Latina y Caribe en general hacen una fuerte crítica al amor romántico, se refieren a deconstruir imágenes de un pseudo amor, generado desde un patriarcado que inmoviliza y que deja estática la postura de la mujer en un rol de sumisión. ¿Vos pensás que es posible que exista una ternura romántica, siguiendo la línea anterior, como un modo de domesticación del patriarcado en los ámbitos de educación en general? Leo, sí. ¿Querés que diga algo mientras vas con las preguntas o las dejamos para el final todas? ¿Qué preferís? Y leemos algo más que bueno. vaya apareciendo. Bueno. Luis Cardoso, que te saludamos, Luis, nos dice: hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. La sentencia se atribuye al Che Guevara, aunque algunos aseguran que nunca la dijo, pero si no hubiera dicho, debería haber dicho. Nos comparte un libro, le agradecemos, el libro de Hugo Asman, Placer y ternura en la educación hacia una sociedad aprendiente. Agradecemos su aporte. Es un artículo, pero que se refiere a Hugo Asman, como Harold lo mencionó. Sí. Busqué mis archivos y tenía este pequeño artículo que se refiere al tema y lo asocia a Hugo Asman. Gracias, Luis. Otra de las preguntas dice: ¿cómo ayudar en nuestros espacios cristianos y educativos a este concepto de ternura, más allá del sentido romántico, y llegar a comprender estos conceptos de ternura? Y Adriana Murielo nos dice: en los 80 en Argentina el psicoanalista Fernando Ulloa comenzó a utilizar también el concepto de ternura desde una perspectiva institucional, social y política. Es un referente para tener en cuenta también. Harold, te pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mire, ese chat está muy nutrido con artículos. Muchas gracias, Luis, por ese artículo de Hugo Asman. Como les decía, de los primeros en hablar de este tema. Pero vamos en orden. Leo, lo del amor romántico. Sí. Feministas en Argentina, feministas en Centroamérica, feministas en España. Quizá la más conocida para mí sea Coral Herrera. Coral Herrera. Ella hizo un doctorado en la Complutense de Madrid sobre amor romántico. Así es. Ha vivido en Centroamérica algunos años, ha dado talleres aquí, ahora tiene talleres virtuales. Ella ha hablado de este riesgo. En algunas ocasiones ha tratado el tema de la ternura con el riesgo que esto tiene de hablar de una ternura o de conceptualizarlo, como vos estás diciendo, ternura romántica. Creo que a eso se refiere Leonardo Boff, a eso se refiere Maturana, Nuria, cuando tratan de hacer la diferencia entre esa ternura que se reduce solamente al ámbito íntimo y personal y no trasciende.
Quizá ahí esté el énfasis que ellos quieren dar en la dimensión social de la ternura. Entonces, bien puesta tu pregunta, completamente de acuerdo que hay también formas que reducen la ternura solo al romanticismo del ámbito personal. Sí, quizás entendiendo, perdón, Harold, como también dicen varias autoras como Rita Segato en Argentina, sí, antropóloga, que también no solo es una cuestión social, sino que es una cuestión política. Yo no diría la ternura también es una cuestión del ámbito político. Sí. No, sí. A eso me refería, gracias. Sí, perfecto, claro que sí. Y bueno, ahí tenemos siempre las advertencias de Alejandro Kusianovic hablando de teología, perdón, de ternura política. Creo que nos hace un gran favor. Y en el caso de comunidades de fe, como nosotras y nosotros, nos queda mucho más fácil entender ternura por el referente de maestro que tenemos, que es Jesús. Con Jesús nos es más fácil hablar de ternura, porque en Jesús tenemos el perdón a la mujer adúltera, el diálogo con la samaritana, la acogida a niños y niñas, pero las confrontaciones muy frontales hacia los religiosos y la volteada de las mesas. Entonces, si Jesús es también el referente de ternura, pues mira cómo se combina la ternura con indignación. Porque allí donde hay un capellán tierno, es un capellán que se indigna con las condiciones del hospital donde ha ido a visitar a su amigo o a su amiga. ¿Ves? Entonces, eso en el caso de Jesús nos da un balance bastante saludable. Bueno, lo segundo, lo del Che Guevara. Sí, yo había oído esta frase siempre asignada al Che Guevara. Ahora dices que no sabemos si es del Che Guevara. Si lo fue uno de los primeros también en mencionarla con esa dimensión política. Otros que lo mencionaron ya hace mucho tiempo, José Martí. José Martí en Cuba es uno de los precursores de estos temas, y Gabriela Mistral, también, que escribe sobre ternura en su tono muy poético. Lo de Hugo Asman, bueno, gracias por el artículo. El libro de Hugo seguramente, el de Placer y Ternura, está en internet, seguramente está por allí en algún PDF. Lo de la iglesia, ¿cómo promover enfoques de ternura en la iglesia? Entonces les voy a dar, ahora pongo en el chat un sitio donde ustedes pueden revisar algunos recursos que hay pensados para comunidades de fe a partir de la crianza con ternura. Esa crianza con ternura propone modelos no violentos de crianza. Es una alternativa frente a la educación que usa el golpe, la agresión. Entonces viene como una alternativa tratando de mostrar lo que otros llaman disciplina positiva. Aquí lo llamamos crianza con ternura, que tiene también la dimensión social de la crianza. Voy a ponerles ahora dos sitios. Uno se llama Crianza con Ternura, otro se llama Ternurarte y otro Conexión Ternura. Yo creo que el principal recomendado es Conexión Ternura. Conexión Ternura, allí hay varios recursos, metodologías para trabajar desde la comunidad de fe y a partir de las prácticas de crianza y de educación en general. Creo que podría ayudarnos mucho también esto. Lo del psicoanalista argentino, no alcancé a escuchar el nombre y me gustaría tener en el registro. Si alguien lo menciona por aquí en el chat, lo voy a agradecer. Ulloa, sí, Adriana nos... Bien. Hay otros comentarios, otras preguntas, Harold, también. Algunas hacen referencia a la historia del samaritano. Se han quedado pensando en la escena. Y Pablo Bordenave nos dice: hay en la historia del buen samaritano una provocación que es religiosa y también política. Es verdad que ese samaritano actúa con ternura,
pero antes de él pasaron 2 religiosos con sana doctrina y siguieron de largo. El samaritano con otro texto bíblico, otro templo, con matrimonios mixtos, etc. Y ese es el ejemplo de la ternura que Dios quiere que hagamos con los necesitados. ¿Qué piensa usted que esto implica hoy para nuestras tareas de capellanías? Sí, no, muchas gracias por agregar eso a la lectura de Lucas 10. Yo creo que ahí tenemos un recurso también pastoral para el púlpito y poder transmitir desde el púlpito, bueno, desde la plataforma virtual, estos temas. El acercamiento pastoral es muy valioso. Tal como lo estás planteando, yo creo que ya tenemos allí varias líneas para entender de qué se trata la ternura desde el Evangelio. Has mencionado varias pautas y yo estaba tomando aquí nota mientras leía tu participación, que uno, si fuera, por ejemplo, a hacer el famoso sermón bautista de introducción, 3 puntos, conclusión e invitación, yo que fui profesor de homilética, tendría 3 puntos. La capellanía samaritana desde Lucas 10, primero es laica, sin que desconozca la profesionalización de esa disciplina, pero es laica. Este hombre no es ni el sacerdote, ni el levita, ni judío. Esa dimensión laica de la capellanía, muy importante, porque a propósito de el movimiento de laicos en América Latina, yo creo que uno de los espacios donde mejor oportunidad de ministerio han tenido los laicos es en las capellanías. Con el tiempo se han profesionalizado, pero recuerdo entre los primeros capellanes había muy pocos pastores formados en seminarios. Entonces, recuperar la dimensión laica sin perder la profesionalización y el poner cada vez recursos profesionales, terapéuticos y todo sin perder eso, creo que esa dimensión la resalta Lucas 10 y es importantísimo tenerla en cuenta hoy en pandemia, cuando la necesidad de pastoral se hace más importante que la necesidad de pastores y pastoras. Es decir, hoy en la pandemia es más urgente y más útil desarrollar pastorales comunitarias que tener pastores y pastoras. Esa dimensión individual valiosa, pero hoy una comunidad que no se abra al laico, a los miembros en general de la comunidad como agentes de servicio y acompañamiento, pues tiene muy pocas posibilidades de ministerio comunitario. Por otro lado, ya lo mencionábamos, es compasiva. Este hombre es movido por la compasión. Y para completar los 3 puntos, diría uno, es descentrada. Ese sentido que tiene la ternura de salgo de mí mismo desde mi vulnerabilidad para encontrarme con el otro y encontrándome con el otro, me encuentro conmigo mismo. Entonces es una persona que sale de sí misma, cosa que no pasa ni en el sacerdote ni en el levita. Ellos están centrados en ellos mismos y en el templo. Este se descentra. Otra vez la palabra de sobrino y de voz. Ministerio de Jesús también descentrado. Entonces te agradezco mucho por poner estos insumos adicionales a la lectura de Lucas 10 y tendríamos no para un sermón bautista de 3 puntos. Yo creo que aquí nos da para un sermón pentecostal de 15 puntos. Bien, seguimos con algunas preguntas más. Harold, ¿cómo venís con tu tiempo? Sí, claro, yo creo que si quieren seguir, yo puedo unos 15 minutos más y está bien para ustedes. Sí, porque me parece que no nos estamos por mover de acá. Bueno. Muy interesante el acompañamiento, sí. Muchas ideas para retomar en el trabajo cotidiano. Claudia, ¿querés dar lectura a algunas de las preguntas? No estoy pudiendo acceder por el problema de conexión que tengo, Gaby, así que seguí coordinando vos, por favor. Sí, está, ningún problema.
Bueno, Egla nos dice, tratar con niños, adolescentes y jóvenes y verlos quebrados, sin amor en sus casas, nos indigna, pero ¿cómo ayudarlos? Si necesitan más que una, dos o tres pláticas, quizás necesitamos espacios de sanidad familiar y ayudar a los docentes, quienes también por sus propias problemáticas se comportan severos con los estudiantes. Antes tu amigo Rafael Goto Silva también nos dejaba su reflexión y dice que en un espacio que él nombra se han venido reflexionando en torno a la ternura política o la dimensión política de la ternura. Me interesa el enfoque de la ternura política en nuestras escuelas y colegios. ¿Cómo aplicar en esos espacios? Bueno, ahí Rafa tiene muy cerca a Alejandro, que es tu buen amigo, y Alejandro tiene no solamente conceptos en sus libros, sino que tiene muchas lecciones aprendidas y practicadas en sus décadas de trabajo con la niñez. Y valga la redundancia, de trabajo con niños y niñas trabajadoras. Alejandro ha ido mucho más allá que el acompañamiento de círculos de niños y niñas. Ha trascendido a la esfera social, política y ha hecho unas contribuciones también muy grandes en esa dimensión política de cómo concebimos al niño y la niña trabajadora. Alejandro, bien sabemos, no está a favor de la eliminación del trabajo infantil. Por ejemplo, esa es una gran novedad de Alejandro. Él lo que dice es, en lugar de hablar de la eliminación del trabajo infantil, cosa que en América Latina no va a ser tan posible, hay que hablar de la dignificación del trabajo infantil. Y yo he estado, Rafa, pensando en eso en estas épocas de Uber. Yo digo, Alejandro tenía razón. Uno dice, deberíamos eliminar ese trabajo. No, lo que hay es que dignificar el trabajo del Uber. Ese es un trabajo en situaciones de desconocimiento legal y de abuso. Entonces, Alejandro tenía razón. Ahí está la dimensión política del acompañamiento que él también ha hecho. Pero me interesa resaltar en el ámbito de la capellanía la dimensión política de la capellanía. ¿Y por qué? Porque en estos 10 años, como les decía, lo que opinan los analistas es que vamos a tener una crisis mucho más aguda en términos de desempleo, desigualdad e injusticia. Y aquí el buen samaritano tiene que ir un poco más allá. Tiene que ser un samaritano con esa dimensión profética. No era el propósito de esa parábola tratar esa dimensión, quizá la tiene, pero no. Yo creo que los profetas del Primer Testamento, el mismo Jesús podría enseñarnos mucho sobre esa dimensión y cómo se podría pensar capellanía política y capellanía de incidencia, que creo que es muy importante y lo va a hacer mucho más en este tiempo, como digo. Bueno, Rafa, muchas gracias. Bien, Carol, vamos a dar el lugar a 2 comentarios, 2 preguntas más, 2 o 3 más. ¿Te parece? Claro que sí, gracias. Bueno, varias preguntas. Policarpio desde Bolivia nos dice cómo trabajar con ternura en este tiempo de pandemia con estudiantes y padres de familia. En esa sintonía también Mercedes Reina nos decía definitivamente que el concepto y la práctica de la ternura se debe de entender al ámbito social y político, pero tiene una raíz y es el ámbito familiar y tristemente a veces es los hogares en donde menos abunda esa crianza con ternura. Los mismos niños y jóvenes lo dicen cuando los estamos acompañando y nos resulta difícil quitar de su corazón lo que han recibido durante años. Y Adriana nos acerca una preocupación en relación a el tema del autocuidado de quienes desarrollan capellanías o tareas pastorales, pero queda en soledad y de alguna manera podría alimentar ciertas omnipotencias. ¿Cuál es el rol de la comunidad, escuela, iglesia, etcétera, en el cuidado de estas figuras desde la ternura? Muy buenas las preguntas. Comienzo por esta del autocuidado. Sí,
Cuando hablo de autocuidado, no estoy hablando de un cuidado que se queda reducido exclusivamente a la persona omnipotente. Tiene ese riesgo, ¿no? Yo me cuido solo, yo no necesito del cuidado de otros. No, yo lo entiendo así y te agradezco que me des la oportunidad de ampliarlo. Yo entiendo que autocuidarse es acompañarse, es reconocerse vulnerable, es sentirse sobre todo necesitado. Que yo como capellán cuido, pero yo necesito ser cuidado. ¿Quién me cuida? Me cuido y me dejo cuidar. De allí la importancia de la comunidad de fe o de la comunidad de amigos y de amigas que te rodean, te apoyan, las conversaciones que sanan. De allí la importancia de recrear el sentido de pastoral por encima de la función de pastor. Más allá de la función de pastor, creo que estamos en un momento de recuperar la dimensión de pastoral y pastoral comunitaria que cuida al pastor. Entonces, efectivamente, como bien lo estás intuyendo, autocuidado no es omnipotencia individual, sino la búsqueda del acompañamiento de esos recursos comunitarios que me sanan, me cuidan, me sostienen. Entonces, entendiéndola así, creo que tenemos el concepto un poco más redondo de autocuidado. ¿Quién hizo la pregunta por lo de familia? Bueno, el ámbito de la familia es ámbito de capellanías, sobre todo quienes están trabajando en instituciones educativas. La institución educativa, cuando se acompañan ciertas problemáticas individuales, nos conduce inmediatamente al espacio de convivencia del estudiante o la estudiante. Y ahí nos encontramos con sus cuidadores o quienes no lo están cuidando. Ahí nos encontramos con temas de violencia intrafamiliar muy grandes, desempleo, el efecto social que dicen la población infantil ha sido una de las que más ha sido afectada durante la pandemia por el efecto social de desempleo de sus padres y de sus madres. Entonces, en el ámbito de la familia tenemos una gran oportunidad también de trascender en nuestro trabajo como capellanes. En el sitio de Conexión Ternura se ofrecen 3 metodologías distintas para trabajar con familias. Una se llama Bálsamo de la Ternura, otra se llama Escuela de la Ternura y otra se llama La Fuerza Insurgente de la Ternura. Cuando esto se desarrolla de manera presencial, se desarrolla más o menos en 3 días, talleres de 3 días. Ahora hay también programas virtuales. El de Bálsamo de la Ternura entra a explorar nuestros pasados de violencia. Entra con nuestra historia personal. Es como el módulo más psicológico de los 3. Antes de entrar con lo otro, entra a revisar tu propia historia de vida. Cuando hablamos de ternura, nos encontramos con unas historias personales de agresión, de abandono, muy grandes que de alguna manera tienen que ser tratadas desde el ámbito del acompañamiento con ternura. El segundo módulo es de Escuela de la Ternura. Ese módulo se refiere a recursos prácticos para criar de una manera tierna, sin golpear, sin agredir, para relacionarnos en el barrio de una manera más humana, respetuosa y dignificante. Eso se aprende. Eso se tiene que aprender, sobre todo en América Latina, donde a nosotros no nos enseñaron a resolver conflictos, sino muchas veces con violencia. A educar, imagínense, educar con violencia y acompañada con textos bíblicos. Entonces, frente a esas deformaciones que traemos, pues hay que poner una formación que ayude a entender que hay otras maneras de educar, de hacer familia, de hacer convivencia barrial. Esa es Escuela de Ternura. Y la tercera es la Fuerza Insurgente de la Ternura, que trata el aspecto
político de la convivencia familiar. Entonces procura impulsar y generar movilizaciones de incidencia por políticas públicas que favorezcan los ámbitos también familiares, derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces entra con esa dimensión de la ternura política. Todo esto puesto en un modelo pedagógico de talleres para, sobre todo, comunidades populares. Hemos dado estas metodologías, bueno, le hemos dado en casi todos los niveles. Hemos trabajado con niveles muy populares de escasa escolaridad, pero lo hemos trabajado con la Facultad de Enfermería en la Universidad de Belgrano y de Ana Goitía, no recuerdo cómo se llama esta universidad allí en Buenos Aires. Ahí desarrollamos también todo un programa. Y en esta universidad precisamente se va a desarrollar también en los meses siguientes salud mental y ternura. Entonces le hemos trabajado en diferentes niveles y hay recursos para trabajar en las comunidades de fe. Y como les digo, Conexión Ternura ofrece todos esos materiales y están allí a su disposición. Además de conferencias que se dan cada mes, invitados, profesionales trabajando estos temas, no desde la capellanía, pero sí desde el ámbito de la crianza con ternura. Pero gracias por tu inquietud, porque creo que ahí en la familia es donde tenemos ese nivel primario de aplicación de la ternura como lo estamos presentando. Te agradezco. Bien, creo que podríamos seguir, pero hace hora y media que comenzamos y no queremos ir perdiendo gente, que nos vayan abandonando de a poco, porque nos parece un tiempo prudente. Es bueno quedarse con ganas de un poco más, de quizás pensar en la posibilidad de trabajar en alguno de esos talleres junto con Alaime, y queremos, obviamente, Harold, agradecerte con el corazón y con las manos extendidas para abrazarte por este tiempo que nos ha movilizado a todos y a todas. Teníamos mucha expectativa porque tenés esa franja de seguidores y seguidoras, pero muchos en el mundo metodista quizás no te conocían entre los capellanes, así que teníamos esa emoción de querer compartir lo que uno sabe que es bueno. Y desde Alaime queremos agradecerte, desde el Hub también, y queremos saludar y agradecer la concurrencia de 12 países. No sé si estarán los 12 países presentes, pero por lo menos estaban inscritos y creo que sí. Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Puerto Rico, México, República Dominicana, Paraná, Brasil, Estados Unidos, y teníamos un inscripto de Angola, que no sé si habrá podido, pues, si está presente, pero queremos agradecer, Claudia. Y también está Edgar Avitia, representante de Ministerios Globales, por ahí lo hemos visto en la participación, así que queremos agradecerle también que nos esté acompañando. Agradecerte muchísimo, Harold, por tu participación, por tus palabras. Hemos grabado esta presentación, así que vamos a poder compartirla también con aquellos que no pudieron estar presentes hoy, así que nos queda mucho material para continuar. Y agradecerles a todos y a todas las que se hicieron un tiempo, que están participando, que están acompañando desde siempre esta tarea. Seguramente vamos a organizar algún nuevo encuentro dentro de un plazo prudencial de 1 mes y medio, 2 meses, como solemos hacerlo, para continuar pensando, para continuar
compartiendo experiencias, ideas y realidades que atraviesan a todos nuestros países en América Latina, todas nuestras instituciones educativas. Así que muchas gracias por acompañarnos a todos. Disculpen mi intermitencia por la conexión, pero aquí estamos. En una muy bendecida actividad, con mucha participación, con una ponencia que nos deja pensando y reflexionando. Muchas gracias a todos, ¿no? Claudia, acabo de poner el PDF del PowerPoint para que todos puedan llevarlo de una vez. Ya muchísimas gracias. Y ahí está con ustedes. De verdad, muy agradecido. Tengo un gran respeto por UCEL, por todo el pueblo metodista. Mi respeto, mi admiración por todo lo que hacen y gracias por el honor de estar con ustedes esta tarde. Les envío un abrazo. Dios nos cuide. Muchas gracias. Tanto la grabación del evento como la presentación van a estar disponibles en la página de Alaime seguramente, ¿no? Como hacemos siempre, Gabriela. Sí, seguro. Y en el boletín semanal que ustedes están recibiendo, también van a tener información donde pueden encontrar en nuestras redes esta conferencia y también otras que fuimos desarrollando. Así que nos quedamos en contacto porque nos seguimos viendo en la virtualidad y que podamos estar revestidos de esta ternura a la que nos estaba convocando Harold esta tarde. Sí, en esa me encantó la idea de la expansión, de expandir esos espacios, de expandir la ternura a todos los espacios de nuestras instituciones. Y bueno, y también a los encuentros como este, lo vamos a tomar como característica y como principio de trabajo. Así que muchas gracias a todos. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en el regreso a nuestras tareas. Bueno. Muchas gracias. Saludos. Bendiciones. Bendiciones. Chao, gracias. Bendiciones. Mucho gusto. Chao. Chao. Gracias. Bendiciones, Harold. Chao. Adiós. Buenas tardes. Adiós, gracias. Adiós, Graciela. Muy bien. Un abrazo a todos. Igualmente. Un abrazo, Rafael. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. María Luisa, a todos, igualmente. Gracias. Abrazo, gracias a Alaime por el espacio y el tiempo. Gracias, Aquí Harold. estamos. Buenos días. Muy bien. Un abrazo, Leo. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Beso, Mercedes. Adiós. Hermosa, muy bella. Dios les bendiga. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. También. Bye. Marco ya se nos fue. Quería saludarlo. Ya se fue. Algunos fueron saliendo antes, sí. Sí. Bueno, Claudia, tengo que ver cómo guardo esta grabación, ¿o la podés guardar vos? ¿Vos qué pusiste? ¿Guardar en la nube? ¿Podés poner stop ahora, por favor? Poné stop para dejar de grabar. Después vamos a tener que editar a lo mejor los principios. Y me pregunta, ¿desea detener la grabación de la nube? Sí, detenela.